Hola a todos, muy buenas. En retos anteriores de este nivel hemos llevado a cabo ejercicios para practicar la recursión, como han sido sumar recursivamente los elementos de una lista, incluso sumar solo los elementos pares de una lista. En este reto vamos a llevar a cabo otro ejercicio que va a ser restar recursivamente los elementos de una lista. Pero antes de verlo, vamos a recordar cómo era la suma recursiva. Teníamos una lista y para llevar a cabo la recursión se trataba de dividir el problema en problemas más pequeños, más simples, hasta llegar a un caso base que se resolviese de forma elemental. Bueno, pues en este caso, ¿cómo lo hicimos? Una de las formas fue dividir el problema de sumar todos los elementos de una lista en sumar el primer número con el resultado del resto de la lista. De tal forma que teníamos un número más una lista a la que recursivamente volvíamos a repetir la misma operación. Sumar el primer número más el resto de elementos de la lista, a la que volvíamos recursivamente a aplicar la misma operación, que nos quedaba 4 más una lista con un elemento. Una vez que teníamos un elemento, sacábamos ya ese último elemento y nos quedaba una lista vacía. El caso más elemental, que la suma de una lista vacía pues es 0. Por lo tanto, luego al salir de la recursión íbamos llevando a cabo las operaciones inversas a las que habíamos hecho al entrar en la recursión. Por lo tanto, empezábamos por el 0. Luego 5 más el resultado que nos daba esta lista vacía era 0. Por lo tanto, 5 más 0, 5. Luego ascendíamos en la recursión hasta 4 más el resultado de aplicar la recursión a esta lista, que era el anterior que teníamos y que nos había dado aquí. Es decir, este. Por lo tanto, 4 más 5, pues 9. Subíamos, paso más en la recursión y nos daba 3 más. El resultado de aplicar la función a esta lista era 9. Por lo tanto, 3 más 9, 12. Y finalmente 2 más 12, 14. Bueno, pues así lo hacíamos en la suma recursiva. El código que nos quedaba era que si la lista estaba vacía, pues nos devolvía como valor un 0. Si no, nos devolvía el primer elemento más el resultado de aplicar la función recursivamente a lo que nos quedaba de lista. Bueno, pues vamos a llevar a cabo el siguiente ejercicio. Restar recursivamente los elementos de una lista, de tal forma que este caso va a tener una particularidad, que es que vamos a restar el resultado de todos los elementos al primero. Por lo tanto, si tenemos la lista 2, 3, 4 y 5, el resultado será 2 menos 3 menos 4 menos 5, que será menos 10. Una primera opción que se nos puede ocurrir es llevar a cabo lo mismo que hemos hecho en este código, pero en vez de un más, poner aquí un menos. Vamos a ver qué resultado tendríamos. Si al 2 le restamos el resultado de 3, 4, 5 y luego al 3, el 4 y el 5 y luego al 4, al 5 y luego al 5 a una lista vacía, pues al salir de la recursión, ¿qué nos iríamos encontrando? Pues 0, 5 menos 0, 5, 4 menos 5 menos 1, 3 menos el resultado de la lista 4, 5 era menos 1, por lo tanto 3 menos menos 1, 4, y al final, en el último paso de la recursión, 2 menos 4 menos 2. Este no es el resultado que esperábamos, porque evidentemente al 2 se le resta todos estos números, pero en este caso no se restan los 3, sino que al 3 se le restan estos 2. Por lo tanto, la particularidad del primero la vamos a tener en los demás números. Por lo tanto, no nos vale esta opción. Vamos a ver una segunda opción. En vez de restar el primero, vamos a empezar por el último. Por lo tanto, a la lista 2, 3, 4 le restamos el 5. A la lista 2, 3 le restamos el 4. A la lista 2 le restamos el 3. Y a una lista vacía le restaríamos el 2 y llegaríamos al caso base. Al salir de la recursión, 0, 0 menos 2, menos 2. El resultado de la función sobre esta lista sería menos 2, menos 3, menos 5, menos 5, menos 4, menos 9 y luego menos 9, menos 5, menos 14. Tampoco nos da el resultado esperado. Pero si nos fijamos, en este caso no nos da el resultado esperado porque el caso base no va a ser una lista vacía, porque
queremos restar todos los elementos del primero. Por lo tanto, el caso base va a ser cuando lleguemos al primero, que ya no hay que restarle nada. Por lo tanto, la particularidad de este problema va a ser que no tenemos que bajar tanto. Nos tenemos que quedar que cuando lleguemos a una lista con un solo elemento, no le vamos a restar ese elemento, porque entonces tendríamos 0 menos 2 y nos quedaría un menos 2 negativo, sino que queremos tener un 2. Por lo tanto, lo que vamos a hacer va a ser que el caso base sea que cuando lleguemos a una lista con un solo elemento, pues la resta de ese elemento menos ninguno más va a ser ese elemento. Por lo tanto, nos vamos a quedar como caso base con ese elemento. Por lo tanto, aquí, en vez de estos pasos, nos quedaríamos con un 2. 2 menos 3 sería menos 1. Entonces ahora, menos 1, que es el resultado de aplicar la función a esta lista, menos 4 sería menos 5, y menos 5 menos 5 menos 10. En este caso sí obtendríamos el resultado que esperábamos. Por lo tanto, a la hora de codificarlo, si nos volvemos a la función que teníamos, el caso base va a ser que si la longitud de la lista es 1, pues nos devuelva lista 0, el primer elemento. Y si no, pues nos va a devolver. En este caso tenemos que empezar por el último. Es decir, tenemos que restar el último elemento de todos los elementos menos el último. Todos los elementos menos el último sería 2 puntos menos 1. Es decir, si tenemos la lista A igual a 1, 2, 3, 4, pues A 2 puntos menos 1 nos daría los 3 primeros. Y A menos 1 pues nos daría el último. Es decir, al usar índices negativos empezamos por el final y A 2 puntos menos 1 sería desde el principio hasta el último no incluido. Nos quedaría esto. Por tanto, tenemos que aplicar la función restar recursivamente a la parte de la lista a la que le vamos extrayendo números, pero los números que extraemos los tenemos que restar de esa parte de la lista. Y aquí hay que empezar por el menos 1. Y ya lo tendríamos. Bueno, pues vamos a coger la lista que teníamos de ejemplo 2, 3, 4 y 5 y nos tiene que dar un menos 10. Print, restar, lista. Vamos a comprobarlo. Y ahí lo tenemos, menos 10. Correcto. A esta función recursiva podríamos optimizarla si quisiésemos que se contemplase la opción de que nos pasasen una lista vacía, incluyendo esa posibilidad. En ese caso podríamos hacer lo siguiente: if len de lista es igual a 0, return pues 0, por ejemplo, o none, o el valor que creyésemos más conveniente al hecho de restar ningún elemento a ningún elemento. Vamos a dejarlo en 0. Entonces, si se da esa opción de que la lista esté vacía, pues nos devolverá un 0. Pero si no, pues ya directamente pasaríamos al caso base de que la lista solo tenga un elemento y nos devuelva ese elemento. Si lo comprobamos, vemos que sigue devolviéndonos un 10 y si le pasamos una lista vacía, pues como esta vez sí contempla ese caso, nos devolverá lo que hemos indicado, un 0. Bueno, pues dejamos aquí este vídeo y seguiremos en el próximo con cosas nuevas. Un saludo a todos.